histórica de la resurrección de Jesucristo. Amén. Pues en esta mañana vamos a hablar de algunas de ellas, porque no queremos ser como aquellos creyentes de Corintio que dudaron por algún momento si Cristo había resucitado o no. Tenemos que estar firmes en esta verdad. No puede haber ni una pizca de duda en que nuestro Señor resucitó, porque entonces, como Pablo les decía, sería vana nuestra fe. No tendríamos sustento, firmamento para nuestra convicción. Y hay 4 hechos históricos que deben ser explicados mediante cualquier hipótesis histórica, mediante cualquier argumento que se quiera probar. El primero es el entierro de Cristo. Tenemos que ver si alguien resucitó primeramente, si fue enterrado. Después descubriremos si la tumba estaba vacía o no. Luego sus apariciones después de que fue resucitado. Y por último, el origen de la creencia de los discípulos en la resurrección. En primer lugar, después de la crucifixión de Jesús, Él fue enterrado en una tumba por José de Arimatea. Y la Biblia nos narra en Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. O sea que un miembro del mismo Sanedrín que lo juzgó es quien pide el cuerpo para poder enterrarlo. El entierro de Jesús es confirmado por múltiples fuentes muy tempranas e independientes. Como miembro del Sanedrín judío que condenó a Jesús, es muy poco probable que José de Arimatea sea un invento. Él precisamente es la persona que hace que Jesús sea sepultado, y no como nosotros quizás acostumbramos a poner bajo tierra a las personas. Por la costumbre y la cultura occidental, estas personas acostumbraban en peñas, en rocas, tenían aberturas, y pues ahí preparaban los cuerpos con diferentes ungüentos y especias aromáticas, vendajes, y lo ponían sobre los padres o la descendencia de esa familia, y luego sellaban la tumba entre muchos hombres con una piedra de muy alto, kilo, muy pesado, para que nadie pudiera usurpar o pudiera de alguna manera afrentar a la familia. Y esto pues fue lo que hizo José de Arimatea. Según James Robinson, un profesor de la Universidad de Cambridge, el entierro de Jesús es uno de los hechos más y mejor probados contundentemente desde su momento. Y este hombre, James Robinson, era alguien que criticaba el Evangelio. O sea, le estoy citando personas intelectuales, estudiosos del siglo pasado, que tenían gran influencia y llegaron al conocimiento o afirmaron a favor de la resurrección, en este caso del entierro de Cristo. El domingo, después de la crucifixión, un grupo de seguidores se encontró vacía la tumba, y hemos leído Mateo 28, Lucas también 19, varios versículos desde bien temprano, varias frases. Y quiero justificar que me puse las corbatas por voluntad de Dios, para que no me apedreen. Ya he visto a alguien que me ha estado mirando un poco raro. Esto no es Cristo, esto es un muñeco, es una silueta. Yo le dije: Señor, te voy a poner un vellón. Si la que va a presentar presenta con el título de esta corbata, me la quedo. Si no voy, me la quito. Es una broma. Pero Marisela predica acerca del versículo, y ahí en la fotico estaba el versículo. Pero lo cierto es que en Mateo 29, cuando inicia el Evangelio, está narrando cómo estas mujeres fueron temprano, como acostumbraban, después del día de reposo, a poner ungüento al Señor. Porque como estudiamos en la semana, que tristemente a veces hay algunos cambios de fecha, pero lo cierto es que había un día de reposo antes de la crucifixión de Cristo donde no se podía tocar cadáveres. Eran una de las leyes para ellos, y tuvieron que esperar entonces tempranito el domingo para preparar el cuerpo como era debido. Pero imagínense ustedes que Jesús muchas veces confrontó su fe después que apareció, porque esta gente tenía una y otra vez la profecía, el anunciamiento, y por la misma boca de Jesús le digo:
en 3 días voy a resucitar. ¿Qué tú Aleluya. haces llevando un cuento si tú no te lo vas a encontrar? No sé si usted se pregunta eso. Había un lamento, había de alguna manera un luto que no era comprendido por Jesús, porque Él dice, pero si yo les dije que iba a resucitar antes, ¿de cuánta forma se lo dije? Se lo dije en parábola, se lo dije en profecía, se lo dije literalmente. Pero lo cierto es que la tumba estaba vacía, y es un hecho muy comprobado. Incluso, como leía mi hermana, muchos quisieron levantar falsos testimonios y que se llevaron el cuerpo y todos esos inventos. Pero la tumba fue descubierta por mujeres. Gloria a Dios por la mujer. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Y saben por qué digo gloria a Dios por las mujeres? Porque en aquel tiempo patriarcal se desestimaba mucho a la mujer. Amén. Se tenía en poco lo que la mujer podía hacer o decir. Y la mujer es muy valiosa. De hecho, es la base y es de tanta connotación que los primeros testigos fueron mujeres. Porque fueron María Magdalena, Marta, Juana, ayúdenme, Salomé, era un grupito. Cuando usted complementa todo lo demás, era un grupito. Era Marle, Ania, era Diana, mi hermana amiga. Ania fue la primera a las 5:30. Yo le salí por el lado. Aquí en Buca, si ya resucitó. Llegó tempranito. Ya no está. Bendito Dios. Y estaban ahí con estaban quizás dudando, pero con ese amor hacia su Señor. Y qué sorpresa, porque cuando llegan se encuentran que ya, imagínense si era real, cómo una mujer iban a abrir esa piedra. Si tenían que necesitar más de 10 hombres para mover en muchas ocasiones, ni siquiera los guardias pudieron. Fue un ángel, algo milagroso, se removió, se tuvo un temblor y un ángel movió la piedra para anunciar que él ya había resucitado. Gloria a Dios. Solamente quedaban los lienzos, solamente quedaba la tumba abierta y estaba el Señor camino a encontrarse con sus discípulos. Gracias, Señor. Pero lo cierto es que la tumba estaba vacía, hermano. En diferentes ocasiones y circunstancias, varias personas y grupos experimentaron las apariciones de Jesús resucitado. En primer lugar, vemos en 1 Corintios 5, capítulo 1 Corintios 15, perdón, donde mismo estábamos leyendo, del 5 al 8. Dice el apóstol Pablo, y que apareció a Cefas, y después a 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Aleluya. Mire esto, hermano, evidencia real de que el Señor había resucitado. No es solo que la tumba estaba vacía, ya no se sabe más nada. No, Jerón, la tumba estaba vacía, pero él se muestra como el Cristo glorificado. Él se le aparece a Cefas, él se le aparece a los 12, él se le aparece a más de 500 personas a la vez. Amén. Y Pablo, qué testimonio de Pablo, qué convicción las personas que conocieron a Pablo. ¿Quién iba a negar que ese Cristo había resucitado si conoció a Saulo de Tarso? ¿Quién de los que conocieron a Saulo podían decir, nah, eso se le quita ahorita, eso es un embudo? Luis, esa gente que te dice eso se le quita ahorita, no, es que Cristo resucitado. Es Cristo resucitado. Porque él no está muerto, él vive. Y la gente que veía a Saulo, imagínense que cuando se convirtió, la gente le cogió miedo, hasta los mismos cristianos le decían, cuidado que si se le quita el embudo, cuidado que si nos mata, porque Pablo no era el que te cerraba la célula, no era el que estaba presionando, no, mataba a cristianos. Estuvo presente cuando apedrearon al primer mártir, a Esteban, a piedra. Y ahí estaba Saulo, pedía cartas, lo perseguía como si fuera un depredador. Y este hombre, de camino a Damasco, con su afán de seguir persiguiendo a un cristiano, choca con el Cristo de la gloria. Aleluya. Cae de su caballo, pierde la visión. Señor, ¿qué
quiere que yo haga? Aleluya. ¿Qué invento puede ser eso, hermano? Es el Cristo real que se le presenta a un hombre cuyo corazón estaba errado. Y es el Cristo que transforma. Las múltiples narraciones de los evangelios son fuentes indispensables de las apariciones del Señor. De ahí que incluso hay un crítico escéptico alemán del Nuevo Testamento llamado Ludemann. Dice: pude tomarme como históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron experiencias en las cuales, después de la muerte de Jesús, se les apareció como Cristo resucitado. Gloria a Dios. Los primeros discípulos, hermanos, repetían sinceramente que vieron a Jesús resucitado, porque tuvieron una experiencia extraordinaria. Su líder había muerto, pero la creencia judía de alguna manera no implicaba la resurrección o la inmortalidad de alguien antes del fin de los tiempos. Pero Cristo vino a trastornar los tiempos y hizo que la resurrección fuera un hecho irrebatible. Luke Young, un experto del Nuevo Testamento de la Universidad de Emory, medita: se necesita algún tipo de experiencia poderosa y transformadora para generar la clase de movimiento que fue el cristianismo. Gray escribe, un eminente erudito británico: por eso, como historiador, no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo, a menos de que Jesús se haya levantado nuevamente, dejando la tumba vacía. O sea, todas estas personas, en sus análisis, en sus estudios, dieron estas afirmaciones. ¿Sabe usted por qué? Porque la resurrección de Jesús es la mejor explicación de todos estos hechos. Es indiscutible que el Cristo de la gloria resucitó. Un doctor llamado Paul Mayer nos dice: no se ha descubierto ninguna partícula de evidencia en las fuentes literarias, epígrafes o arqueológicas que desaprueben que la tumba de Jesús estaba vacía. O sea, por mucho que se hayan esforzado en manipular, en querer engañar, sabemos que la tumba estaba vacía, no porque se lo robaron el cuerpo, no porque hicieron ninguna trampa, sino porque Cristo había resucitado. Amén. Y dio testimonio de eso. Aleluya. Y nosotros tenemos testimonio del Espíritu hoy. Amén. De que ese Cristo vino. Aleluya. No humildemente por fe. Gloria a Dios. No humildemente por fe. Porque Cristo de la gloria, cuando Él es levantado, cuando Él caminaba entre sus discípulos, le dijo: vayan a Jerusalén y permanezcan orando. Aleluya. Perseveren en oración, porque yo me voy, pero voy a enviar uno de mi misma sustancia. Aleluya. Voy a enviar uno. Es el consolador, Gloria. el Espíritu de verdad, el que va a estar con ustedes todos los días hasta que yo vuelva a venir por ustedes, porque voy a preparar morada. Gloria a Dios. ¿Sabe qué pasó? 50 días después, por eso Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, Hechos capítulo 2, creyendo la palabra de Cristo resucitado, perseverando en oración, como 120 hermanos. Ay Dios, estaban creyendo, orando en el aposento alto, y de repente vino un viento recio, llenó toda la casa, y todos fueron Gloria. llenos del Espíritu Santo. Es la verdad de un Cristo resucitado, no es ningún invento de hombre. Por eso celebramos Pentecostés. Por eso somos pentecostales, porque tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos el Espíritu de verdad, tenemos el Paracleto, el Espíritu Santo, así lo llama la Biblia, en diferentes momentos. Es por eso que los discípulos experimentaron el avivamiento que inició la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, y la cristiandad arrasó con Roma, con Grecia, con Asia, porque no era un movimiento de hombres, era un movimiento del mismo Dios de los cielos. Santo. Por eso lo que Dios hace, hermano, ni el mismo infierno. La Biblia dice: y aunque las puertas del Hades se levanten, no prevalecerán contra mi iglesia, dijo el Señor. Amén. Aleluya. Porque el Señor no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, nos dejó el Espíritu Santo. El filósofo ateo Anthony Flew dijo que era uno de los influyentes más grandes del siglo XX. Afirmó que la evidencia de la resurrección es la más sólida que se ha encontrado en cualquier otro milagro. Para estas personas es difícil decir esto. Usted quizás está pensando, estoy repitiendo quizás pensamientos y frases,
Pero para todas estas grandes mentes que les he mencionado, era difícil decir esto. Porque de hecho, desde el punto de vista científico, es muy complicado afirmar un milagro. Porque no tiene sustento lógico. Y precisamente la ciencia, los epígrafes, todos estos estudiosos se basan en evidencias tangibles, arqueológicas, para poder afirmar una verdad. Pero cuando ellos investigan, profundizan, que no son 2 días ni 3 horas, son años de estudio, y llegan a esta conclusión. Estamos hablando, hermano, del acontecimiento más grandioso del cristianismo, la resurrección de Cristo. Y esto, por muchos de estos hombres que no creían, que eran escépticos, que eran ateos, que eran, de alguna manera rechazaban el cristianismo, vinieron al conocimiento de Dios por medio de este hecho poderoso. Uno de los más grandes, algunos seguramente han escuchado la Universidad de Harvard, ¿verdad? Amén. No sabemos mucho ni dónde queda, ni sabemos, pero seguramente si usted ha visto películas, ha visto documentales, La mejor universidad. uno dice Harvard y usted dice, oye, ahí está la mente brillante del mundo. Es una universidad muy cara, reconocida por su claustro de profesores, por sus niveles académicos, por su historia y demás. Pues quiero contarte la historia de Simon Green, un doctor y un profesor de leyes en Harvard. Este hombre, imagínense que era experto en el manejo de evidencia en las cortes de justicia. Y era, para colmo, ateo. Vuelvo y le digo, ateo es la persona que niega rotundamente la existencia de Dios. Este hombre con un conocimiento intelectual extraordinario, pero no creía en la existencia de Dios. Un día uno de sus estudiantes lo retó y le dijo, profe, ¿usted puede considerar la evidencia de la resurrección de Jesús? Simon se decidió a examinarla, se sintió retado y diligentemente estudió el valor de la evidencia de la resurrección de Cristo. Pasado algún tiempo, aplicando sus principios en el mensaje de la evidencia histórica de la resurrección de Jesús, para probar según la resurrección si era una ficción o era de verdad, su examen lo registró en un libro, un examen del testimonio de los 4 evangelios por las reglas de la evidencia administrada de la Corte de Justicia. Cuando ese hombre terminó todo ese estudio, miren a la conclusión que llegó. Hay más evidencia de la resurrección de Jesucristo que cualquier otro evento en la historia. ¡Aleluya! No hay resumen del estudio. No hay otro evento en la historia que tenga más evidencia veraz que la resurrección de Cristo. Esto fue un impacto en su entorno y sobre todo en la escuela. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 15 de esta primera epístola le estaba diciendo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, decía Pablo. Pero por la gracia de Dios soy quien soy, y por su gracia me ha sido dada, no ha sido dada en vano para conmigo. Antes trabajo más que todos ellos, pero no Dios, sino la gracia de Dios conmigo, decía Pablo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habemos creído. Pero si predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana entonces nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún está en vuestro pecado. Pablo era complicadísimo, pero decía en otras palabras, hermanos amados, la base de nuestra fe está en la resurrección. Amén. Si nosotros negamos la resurrección, estamos siendo falsos, estamos perdiendo el tiempo, en otras palabras decía, porque la resurrección es el evento histórico que da validez al cristianismo entero. La evidencia es irrefutable. La evidencia personal de la resurrección es la que ha hecho que hoy todavía siguen llegando gente y siguen llegando vida y siguen abriendo su corazón, porque Cristo no está muerto, Él resucitó. Así como pasó con Pedro, así como pasó con Pablo, así como pasó con cada
muchos arqueólogos, muchos científicos, abogados, siguen llegando vidas